Sí, Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Chicos, bueno, hasta ahorita los que están acá, buenas tardes, conectados. eh, a Eric, yo le respondí a usted la redacción, las correcciones. sí, Sí, ok. Es que tenía la duda, ahora que te vi conectar. A veces como uno no los tiene todos registrados, entonces ahí es donde puede perderse, ¿verdad? Y que se le quede por allí alguno, ¿verdad? Ok, a Cindy sí, ¿verdad? A Daniel y a Gravy. Sí, profe, a mí sí. A usted sí. Ok, ¿y a Daniel? Daniel, ¿a usted sí? ¿O no me has enviado? Bueno, voy a dar ahí, vamos a ver, voy a ir abriendo para abrir el tema. Ah, bueno, debe ser que Daniel no puede responder. Ok, Daniel no le sirve el audio. Perfecto, Daniel. Entonces, ok. Chicos, bueno, em, ya les subí la grabación del viernes. Eh, esta sería la última semana, ¿verdad? Ya ustedes harían examen el domingo. el Correcto, domingo. profe. Correcto. Ok, entonces ustedes dicen si necesitan un repaso más, jueves o sábado, perdón, viernes o sábado, o si ya ustedes se sienten bien, no sé, ustedes mandan. Y por mí estaría bien un viernes, Perdón, por mí estaría bien el viernes uno. estaría bien el viernes, ok, de algún tema específico o un repaso general. General, puede ser. Puede ser general, ok. Para los demás, no sé, los demás si opinan igual que el compañero. Sí, profe, yo también me Sí, podría, bueno, viernes sería, de ahí ustedes ¿verdad? dicen. Ujú. Sí. Sí, si a ustedes les queda bien viernes, por mí no hay problema. Sí. Sí, Yo, ok, bueno, yo ese día sí no podría, profe, pero es igual, si sube algún video, lo ves. lo puedo ver sábado, lo veo sábado, sí. Igual les estoy debiendo un video del verbo, de la parte del verbo, porque recuerden que, bueno, los que se pudieron conectar el primer sábado que di un repaso y no sé por qué no se me grabó y no he podido volverlo a grabar, pero
Eh, yo creo que mañana sí, bueno, voy a hacerlo, ¿verdad? Como si tuviera una clase. Entonces, se lo subo de una vez, un video tal vez de unos 30 minutos, tal vez con algunas preguntitas sobre el verbo y recordando el verbo y se lo subo para que lo tengan ahí, reparten como esa partecita. Y entonces lo que voy a hacer, ve, yo les compartí hoy un examen. Entonces, lo que podemos hacer es ver este tema nos había quedado por ahí rezagado. Entonces, el tiempo que nos queda, empezamos a hacer como a repasar ese examen, a resolverlo todos juntos y lo que nos queda, obviamente no lo vamos a terminar hoy, pero entonces lo que nos queda lo terminamos el viernes, ¿les parece? De acuerdo. De acuerdo. Ok, vean chicos, este examen tiene las respuestas. Yo lo pasé con todas respuestas. Si ustedes lo descargan hasta el final, tiene respuestas. Entonces, lo pueden hacer de la siguiente manera. Pueden irlo resolviendo. Ya ustedes tienen toda la materia como para resolverlo sin ver las respuestas. Al final, ustedes mismos se lo revisan y ustedes mismos se califican. Ustedes cuentan cuántos puntos tienen. Si no pueden sacar la nota, ustedes me la pasan, cuántos puntos tuvieron y yo les digo, por ejemplo, de esas 50 preguntas, no sé, Eric me dice que tiene 40, ok. Si tiene 40 preguntas, por ejemplo, ¿verdad? Si tiene 40 preguntas, yo le sacaría la nota, entonces sería 40 por 100, sí, 40 por 100 dividido entre el total de preguntas, que el total de preguntas sería 50. Tendrían un 80. Es algo así, ¿verdad? Como ahí les está quedando la grabación, ustedes vuelven o me pasan, o nada más ustedes cuentan la cantidad de preguntas de acuerdo a las respuestas que están ahí. Y si no recuerdan cómo sacarlo, ustedes me dicen, profesora, resolví el examen y tuve 35 preguntas y yo les paso la nota, como para que ustedes más o menos, ustedes dicen, sí, estoy cerca, tengo mucha posibilidad de pasar el examen. Entonces es así, uno se autoevalúa. Por supuesto, no va a venir un examen tan igual a este. Este es uno reciente, creo que es del 2020, pero ustedes ahí se están autoevaluando, ¿verdad? Con 35 preguntas, ustedes tendrían un 70, más en solo el marque con X. Y más, ya con el marque con X lo estarían pasando el examen. Más la redacción, más los puntos de la redacción, entonces ya ustedes pueden tener como ahí como un poquito más de seguridad, ¿verdad? Entonces ahí queda a la espera, ¿verdad? Que ustedes igual, ¿verdad? Ahorita terminamos esta partecita de este último tema, empezamos a resolverlo y el viernes continuamos resolviéndolo hasta donde nos llegue. Y igual ustedes pueden resolverlo de forma individual y así se auto califican ustedes, ¿verdad? Bueno, chicos, eh, vamos a ver, ¿verdad? Ya el último tema sería épocas literarias, movimientos literarios. Esto va muy relacionado también con los géneros literarios como novela, drama, etcétera, ¿verdad? Solamente que estos movimientos literarios son características de la literatura, ¿verdad? Ok. Dice, la clasificación de géneros literarios que aún hoy pueden ser válidos se debe a Aristóteles. Relata en las epopeyas hazañas de los héroes o los pueblos. La lírica no estaba basada en la rima, sino en la métrica. ¿Qué era la rima, verdad? Cuando podíamos rimar en una poesía, una palabra con otra, ¿verdad? Cuando coincidían tanto vocales como consonantes. Y la métrica es la medida de esos versos. Vamos contando las sílabas de cada verso. Ok, teatro se originaba en la poesía coral que se cantaba durante las fiestas que se celebraban en honor del dios Dionisio.
Las representaciones mantenían su carácter religioso. El tema era la relación del hombre con los dioses, ¿verdad? Siempre mantenían como un carácter en esa parte. Se desarrollan tres géneros. La tragedia, en el cual el personaje se enfrenta a los dioses y a su destino; el drama, donde el hombre se enfrenta a sus propias pasiones; y la comedia, donde se enfrenta a otros hombres. ¿Ok? Eso es algo como muy en general, ¿verdad? Para que ustedes tengan como una visión de lo que eran las características de la literatura, o de lo que es la característica de la literatura. En realidad, este tema, por ejemplo, en este examen vienen solamente 2 preguntitas. Son muy sencillas. Por supuesto que sí tienen como que repasar un poquito como las características. Por ejemplo, el Renacimiento. Dice que las características fueron visión antropocéntrica. El hombre es el centro del mundo. La literatura posee un tono estético, pensamiento racionalista, amplitud de temas y contenidos. Se exalta al hombre. Temas recurrentes: el amor, lo bello, la vida y sus manifestaciones, y la naturaleza. El siglo de oro. Característica más importante de esta época: religiosidad. El catolicismo inspira las obras literarias y toda manifestación de cultura en España. Espíritu patriótico. El florecimiento de las letras tuvo un sello puramente hispano. Los personajes y ambientes fueron patrios. Monarquismo. Los escritos homenajearon al soberano. Romanticismo. Se caracteriza, sus características fueron búsqueda de la magia, preponderancia en la emotividad, el desmedro de la racionalidad. Se privilegiaba el contenido por sobre la forma. Existencia de la subjetividad, importancia del yo. Uno de los ejes temáticos es el suicidio, ¿verdad? Okay. Neoclasismo. Sus características se hallan: literatura centrada en la razón, búsqueda de la perfección. Los sentimientos no tienen mucha injerencia en cuanto a los motivos, pero domina la función de enseñar. Existencia de objetividad para descubrir al hombre y sus características. Vean que el neoclasismo es más que todo con razón, y ahí ya no entra tanto como romanticismo, como ideologías y demás, sino es más como el hombre con los pies en la tierra, ¿verdad? El post-romanticismo se caracteriza por el tema básico en el amor apasionado, que choca contra las normas sociales, de allí que casi siempre acaba en tragedia. El marco de las obras suele ser de ambiente medieval. La escenografía adquiere gran importancia a partir sobre todo de la construcción de locales dedicados exclusivamente a las representaciones. Se prescinde de las reglas neoclasistas. Se mezcla verso en prosa y la finalidad no es educar, sino conmover. Recuerden que la postromanticismo, acá, al mezclar el verso y prosa, recuerden cómo era el verso. El verso, recuerden que son líneas pequeñitas, centradas, ¿verdad? Y cada verso era, cada línea era un verso, y al conjunto de 3 o 4 versos ahí había una estrofa. En prosa es cuando tomamos una novela, un libro, y vemos que está de un margen a otro, seguido, separado por punto y seguido, por supuesto, punto y aparte. Eso es en prosa, ¿verdad? Pero acá tenemos como una mezcla de ambos. El vanguardismo, característica: rompimiento con el pasado, ruptura de las normas morfosintácticas y hasta la puntuación, especialmente en la poesía. Búsqueda de lo intuitivo, lo novedoso, el experimento, la lógica pierde sentido. Lo original
el culto al yo, valoración excesiva de los elementos del mundo exterior, ruptura entre el lenguaje y la realidad, presencia del erotismo, búsqueda de la sonoridad, se explota, por ejemplo, con el uso de la gitófora, es decir, palabras sin sentido como sonjara, alífera, solumba, cosonjo y mayambo. Por ejemplo, acá, esto sonjoro es, regálame un segundito. Es un libro de poesía, ¿verdad? Entonces, recuerden que es búsqueda de la sonoridad, se explota, por ejemplo, recuerden que la sonoridad es como el sonido de palabras y este libro de poesía se repite bastante los sonidos dentro de sus versos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere y da algunos ejemplos. Igual que la alífera es una figura literaria, ¿verdad? Que también está basada mucho en el sonido, ¿verdad? Les da como esos ejemplos. Lo oníforo, referente a los sueños, y lo irracional adquiere relevancia. Se evidencia en la literatura y en otras manifestaciones artísticas la pérdida de fe, la soledad, la angustia por la vida, el desencanto. Vamos con el realismo. Dice, los rasgos fundamentales del realismo son los siguientes. Procura mostrar en las obras una reproducción fiel y exacta de la realidad. Por supuesto, el realismo, entonces la literatura en este género está muy basada en su realismo. Se opone al romanticismo, recuerden que el romanticismo es más idealizado, más, ¿verdad? En su rechazo de lo sentimental y lo trascendental, aspira en cambio a reflejar la realidad individual y social en el marco del desvenir histórico. Debido a su afán verista o de verosimilitud, el realismo literario se opone a sí mismo directa a la literatura fantástica. Hace un uso minucioso de la descripción para mostrar perfiles exactos de los temas, personales, situaciones e incluso lugares. Lo cotidiano y no lo exótico es el tema central, exponiendo problemas políticos, humanos y sociales. El lenguaje utilizado en las obras abarca diversos registros y niveles de lenguaje, ya que expresa el habla común y se adapta a los usos de los distintos personajes que son complejos, evolucionan e interactúan influyendo en otras. El autor analiza, reproduce y denuncia los males que aquejan a su sociedad. Transmite ideas de la forma más verídica y objetiva posible. Esto es en el realismo, ¿verdad? Ok, buenas noches, Jesús. El realismo, como bien se dice, ¿verdad? Está todo basado en realidad, aparta un poco lo que es lo que es fantasía, lo que es trascendental, etcétera, ¿verdad? Ok. Entonces, eso sería, ¿verdad? La parte de las características de los movimientos literarios, ¿verdad? Yo sé que son muchos, pero esto no sale mucho. Igual sí tienen como que repasarlos un poquito, ¿verdad? Y hacer uso como de el enlace, por ejemplo, realismo. Ok, entonces es todo lo que se relaciona a realidad. No vamos a enlazar, por ejemplo, realismo con algo demasiado romántico, demasiado ficticio, ¿verdad? Porque no es así. Entonces, ir enlazando, ¿verdad? El tipo de movimiento con esas características, ¿verdad? Ir usando como un poquito también lógica,
a la hora del examen. Yo sé que a veces es difícil como aprenderse de memoria tanto, pero sí como ocupar un poquito la lógica. Por ejemplo, el romanticismo, ¿verdad? Se caracteriza por magia, por preponderancia, emotivo, ¿verdad? Con todo esto que es subjetividad, importancia del yo, ¿verdad? Entonces, todo eso ir enlazando, ¿verdad? Esas ideas con las características, ¿verdad? Usar un poco, hay que aprender también, ¿verdad? A veces cuando uno necesita, eh, ¿verdad? Que no está seguro y necesita de ir, no vamos a dejar partes de examen en blanco porque no sé, yo prefiero marcar aunque sea, aunque no sepa, pero a lo mejor y la pego, ¿verdad? Entonces también utilizar, si no sé exactamente la respuesta, utilizar lógica e inclusive ya por último punto, utilizar lo que decimos popularmente bateo, ¿verdad? Pero nunca, nunca, nunca dejar partes de examen en blanco, ¿verdad? Más que marque con X, muchísimo más, con mayor razón, marcar, ¿verdad? Ok. Y la otra partecita, ¿verdad? Que son palabras por composición. Ok. Hoy en aprendealeer.com. Ok, chicos. En palabras por composición dice que la palabra se compone por la raíz y prefijo. Recordemos que el prefijo es el que va delante de la raíz, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros vamos, bueno, no sé cuántos acá tienen como líneas prepago, ¿verdad? Cuando yo digo prepago, es porque yo voy a pagar antes de usarlo. Igual es esto. Cuando digo prefijo, es porque va antes de la raíz. Cuando digo sufijo, es porque va después de la raíz. Y vemos acá algún ejemplo. Tenemos el prefijo car. Este es el prefijo, perdón, esta es la raíz car, ¿verdad? Entonces, para yo poder componer una palabra, yo le pongo la O, entonces ya esa es una palabra compuesta, ¿verdad? Ok, raíz, yo le puedo agregar sufijo, ito o aso, ¿verdad? Y da origen a palabras derivadas como carrito, carrazo, ¿verdad? Y podemos hacer como la familia de palabras, carrito, carrazo, carrote, ¿verdad? Entonces, de la misma raíz, ¿verdad? Yo puedo componer varias palabras. Dice que palabras formadas por composición son la unión del prefijo más la raíz. Por ejemplo, anticristo, ¿cuál sería la raíz? ¿Cuál sería, chicas o chicos? Esto, Cristo sería la raíz. ¿Cuál sería el prefijo? anti, Anti. Excelente, ¿verdad? Entonces, esa es una palabra compuesta. Desorden. ¿Cuál sería la raíz? orden, Orden, muy bien. ¿Y el prefijo? des, Muy bien, ¿verdad? Entonces, también eso es una palabra compuesta. Voy a ponerles ahí como
Otra palabra. Vamos a ver. Autovía. ¿Cuál sería la raíz? Vía. No. ¿Cuál sería la raíz? Auto. Auto. Ajá. ¿Cuál sería el sufijo? Ahora sí sería vía. Ahí sí sería vía. Ajá, muy bien. Entonces, eso son las palabras compuestas que les piden a ustedes. ¿Fácil o difícil? Chicos, No, esto no es tan difícil. no, eso está muy fácil. Es nada más de identificar cuál es la raíz y si efectivamente son palabras, compuestas, ¿verdad? Porque si a mí me ponen canción, no, me ponen canto, ahí no hay una palabra compuesta, simplemente está la palabra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ellos van a hacer. Por ejemplo, en este examen viene ahí solamente un ítem de este tema y es nada más como que identifiquen una pareja de palabras compuestas. Entonces, yo estaba viendo que vienen varias opciones donde viene una compuesta y la otra no. ¿Qué tienen que hacer? Buscar que las dos sean compuestas simplemente. Y luego las palabras onomatopeyas, ¿qué serían? ¿Qué creen ustedes que es esa palabra? ¿Las han escuchado? Pero las onomatopeyas, bueno, son las que imitan un sonido. Dicen. Son las que imitan un sonido, exactamente. Este tipo de palabras se les trabaja mucho a niños en estimulación temprana. Cuando uno empieza para el lenguaje o también en terapias de lenguaje, para imitar el sonido de, por ejemplo, del caballo, del gallo, etcétera, ¿verdad? Entonces, para estimularles el lenguaje a ellos, ¿verdad? Entonces, se utiliza mucho como este tipo, esta técnicas o este método, ¿verdad? Para efectos de ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Les preguntan una palabra, onomatopeya es la siguiente, por ejemplo, miau, ladrido, tic-tac. O sea, que imita, que esa palabra está emitiendo el sonido de algo, ¿verdad? Ok, chicos, listos, ahora sí. Sí, profe. Ok, Sí, profe. vamos. Ajá, esto era sumamente sencillo, ¿verdad? Lo que nos faltaba. En realidad, digamos, acá los movimientos no son nada fuera de lo normal. Simplemente es como repasarlos un poquito, eso sí, ¿verdad? Ok, pero tampoco salen mucho, pero tampoco podemos como obviarlos o pensar en, ¿verdad? No, es mejor tenerlo todo. Vamos a ver. Creo que va a tener que abrir el WhatsApp. Ujú. Ok. Voy a buscar el mismo examen que yo les envié. Sería este. Ujú. Ok, aquí está. Entonces, yo no sé si dentro de las prácticas hemos visto tal vez algunas de las que están acá, pero no hemos visto todo el examen completo. Yo estoy revisando, me parece que una que otra tal vez sí la hemos tocado en las prácticas, pero es poquito, ¿verdad? La mayoría del examen es para repasar. Dice en el punto 1, recordemos la parte del argumento, ¿verdad? Cuando era válido y inválido. Y recordemos también la estructura del argumento, que sería premisa, premisa y conclusión, eso sí estuvimos
viendo varias, ¿verdad? De diferentes maneras como lo plantean. En este examen lo plantean de la siguiente manera. Considere los siguientes argumentos. Todas las frutas cítricas contienen vitamina C. La piña es una fruta cítrica, por lo tanto, la piña contiene vitamina C. Todas las aves tienen pico. La paloma tiene un pico. Por consiguiente, la paloma es símbolo de paz. Los argumentos anteriores presentan una estructura lógica. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La C, ¿Cuál? la La C. C, válida e inválida. ¿Por qué crees que la C? De, porque, bueno, la 1 sí es así, la 2 no necesariamente tiene que ser un símbolo de paz. Sí, exactamente. Ujú. No siempre va a ser, dice que todas las aves tienen pico. La paloma tiene pico, o sea, no porque tenga pico es símbolo de paz, ¿verdad? No es necesariamente por eso. Ok. Dice, vean que aquí viene otra con la misma forma de pregunta. Dice, lea las siguientes preposiciones. Si hago y presento mis tareas, apruebo esta materia. No hice ni presenté mis tareas, por consiguiente, aprobaré esta materia. Los días del invierno me ponen melancólico. Hoy es un día de invierno, por lo tanto, hoy estoy melancólico. Pues de La cama. 2, profe, inválido y válido. Ajá, muy bien, porque arriba dice, si hago presente mis tareas, apruebo esta materia. No hizo presente las tareas, entonces, ¿por qué las va a aprobar, verdad? No, no tiene sentido, sería inválido. La segunda, los días del invierno lo ponen melancólico. Hoy es un día de invierno, por lo tanto, está melancólico, porque la persona está generalizando que normalmente este tipo de clima, pues lo pone triste. Ok. Vean que esta dice que según el núcleo del sentido del texto. Entonces recordemos que el núcleo es como la idea principal, es la esencia del texto. Entonces eso es lo que vamos a ver. Vean que en esta parte es bastante comprensión de lectura lo que se toma, ¿verdad? Dice, la biodiversidad es un recurso que tiene un enorme potencial, ya sea con fines intelectuales, económicos y como instrumento para el desarrollo de un país. Costa Rica se considera uno de los 20 países con mayor biodiversidad del mundo. Su posición geográfica, sus dos costas y su sistema montañoso que provee numerosos y variados microclimas son algunas de las razones que explican esta riqueza natural. Tanto las especies como en ecosistemas, las más de 500.000 especies que se suponen se encuentran en este pequeño territorio. Representan cerca del 4% del total de las especies estimadas a nivel mundial. De estas 500.000, poco más de 300.000 son insectos. El país posee poco más de 25% de su territorio bajo alguna categoría de protección que aumenta gracias al apoyo de la iniciativa privada. Al crear reservas privadas dedicadas especialmente al ecoturismo y la investigación, este es un esfuerzo de conservación que pocos países en el mundo han realizado y en el que Costa Rica ha invertido grandes recursos para el bienestar de los presentes y futuras generaciones. Entonces vean que esto es tomado de una revista digital. Dice, ¿cuál sería la idea central o el núcleo del texto anterior? Costa Rica cuenta con un poco más del 25% del territorio bajo protección. Se considera uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Posee el 4% del total de las especies estimadas en el continente americano. Recibe inversión de empresas privadas para crear reservas para ecoturismo e investigación. ¿Cuál sería?
La B, profe. La B, se considera uno de los países con mayor biodiversidad. Vean que acá hay que tener cuidado porque, por ejemplo, cuenta con un poco más del 25% del territorio bajo protección. Y efectivamente acá dice, el país posee poco más del 25% de su territorio bajo alguna categoría de protección, pero no es el núcleo, ¿verdad? Lo menciona, pero no es esa la idea principal. Luego, posee el 4% del total de las especies estimadas en el continente americano. Creo que por acá también mencionaba algo así. En el texto dice que es a nivel mundial, en cambio la pregunta dice que es continente americano. Exactamente, entonces ahí, sí, ya lo encontré. Ajá, dice que lo más de 500.000 especies se supone se encuentran en este pequeño territorio, representan cerca del 4% del total de especies estimadas a nivel mundial, y es cierto lo que dice el compañero, abajo dice del continente americano, entonces ahí nos podemos ir, ¿verdad? Entonces sí hay que tener en cuenta la respuesta o la opción que tiene como que abarca la idea central, ¿verdad? Porque vean que esas ideas pues sí están en el texto, pero no son la idea central. Inclusive hay inconsistencia en esta que decía el compañero, en la C, pues el 4%, ¿verdad? Pero en el texto dice a nivel mundial y en la opción dice a nivel del continente americano. Entonces sí hay que tener ahí en esa parte cuidado. Vamos a ver. Ok, en esta pregunta, según el contenido explícito del texto anterior, ¿cuál efecto produce en los seres humanos el estrés prolongado? ¿Verdad? Ok, entonces hay que ver qué es lo que nos está preguntando.